Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Y seguimos con esta colección de enseñanzas sentados a la mesa, y hoy me tocó un tema que yo espero, gracias Pepe, no voy a tardar mucho porque quiero ministrar, eso espero, mientras no se me caliente la lengua. Ajá. Hoy vamos a hablar acerca de la iniquidad. Y como diría el pastor Rodrigo, ahora sí comienza la tranquiza. Ahora sí comienza lo bueno. Estuvimos hablando, primero hablamos acerca de los propedéuticos de la liberación, que es que no podemos ser liberados, qué es liberación, quién nos libera, que somos un ser tripartito, un espíritu que tiene un alma y que habita dentro de un cuerpo. Estuvimos hablando acerca de que para que poder recibir liberación no hay tal cosa como que yo llego y ahora sí vas a ser libre, demonio. No, sino que tenemos que anhelarla. Para poder ser libres necesitamos estar desesperados, necesitamos estar como esa mujer que llegó delante de Jesús diciendo, estoy harta. Necesitamos literal estar desesperados, estar hartos y anhelar nuestra liberación. Necesitamos entender que la liberación es el pan de los hijos, no es algo como, ay, a veces lo usamos como de manera despectiva, ¿no? Ese se enchamucó. No, el que alguien reciba liberación es uno de los milagros más grandes, es un privilegio que nos da el Espíritu Santo como hijos. El recibir liberación, de hecho, no es simplemente un momento, no es un evento. El recibir liberación debería de ser un estilo de vida. ¿Por qué? Porque esta carne, este cuerpo, vive en esta tierra. Y en esta tierra, el príncipe de este mundo es Satanás. Y constantemente vamos a ser influenciados por cosas que tal vez no son correctas. Por eso, nosotros deberíamos de tener un estilo de vida de liberación. Y esa no es algo de lo que tengamos de qué avergonzarnos. El decir, Dios me liberó, yo fui libre y yo tenía esto y Dios me liberó, no es cuestión de vergüenza. Para nosotros es una cuestión de orgullo. ¿Sabe? Si usted puede decir, Dios me liberó, yo estaba atado y Dios me liberó, usted está diciendo, yo soy hijo. ¿Cuántos hijos hay en esta casa? Es como si usted dijera, tenía hambre y agarré y fui al refri de mi casa y me hice un sándwich. ¿Cuántos de ustedes se avergonzarían por comerse un sándwich en su casa? ¿Verdad que no? ¿Por qué nos avergonzamos entonces por ser liberados muchas veces dentro del pueblo? Cuando es un privilegio. Yo no puedo entrar a su casa y agarrar y hacerme un sándwich en su casa, pero sus hijos sí pueden. Solamente si somos parte de esa casa, podemos accesar a lo que hay para la comida de los hijos. Entonces, si usted accesa a la comida de Dios, quiere decir que usted es parte de la casa de Dios y que usted es parte de sus hijos. Así que eso es algo que no nos tiene que dar a nosotros vergüenza, liberarme. Le tiene que dar vergüenza al que no se libera. No. No, aquí nadie le tiene que dar vergüenza a nada, no. Sino que tenemos que creer que Dios es el que está continuamente llevándonos a vivir en una vida de liberación. Entonces, ahora sí, comienza la matazón. La iniquidad. En la semana pasada el pastor Rodrigo habló acerca de cerrar las puertas. Y hubo silencio sepulcral cuando empezó a decir de las puertas abiertas. Ya la gente ya dijo, no, ya me imagino que esta semana decir, ya no quiero abrir puertas. Pero hoy, quiero decirle, el cerrar las puertas es como cuando limpiamos la casa y sacas una rata. El otro día vi una historia del pastor Toño que estaba de cazador de ratas.
y le cerraron la puerta a la rata para que no entrara. ¿Cuántos de ustedes, si ves una rata afuera, la vas a dejar de par en par para que la rata entre y vuelva a entronarse? ¿Verdad que no? El tener las puertas cerradas es simplemente que cuando sacas el espíritu, esa puerta está cerrada para que nunca más vuelva a entrar. Pero ¿qué es la iniquidad? La iniquidad, ya cerrando la puerta, ya nadie sale. Ya la iniquidad es, etimológicamente hablando, esta palabra quiere decir lo torcido. De hecho, es todo lo que se tuerce del camino puro y recto del Señor. La iniquidad es la raíz de todo. Los espíritus que vemos, la manifestación, por ejemplo, el adulterio, la fornicación y todo lo que vemos es las ramas, se podría decir, que de un árbol. El tronco sería el hombre fuerte que está sosteniendo esas ramas, que luego entraremos a hablar tal vez del hombre fuerte. Y la raíz de ese árbol, o sea, lo que hace que ese árbol siga creciendo sería la iniquidad. Es decir, yo tengo un árbol en mi casa y siempre lo pongo de ejemplo. No me gusta nada, pero como la casa no es de nosotros, sino que es rentada, no lo puedo cortar. Entonces, siempre que llega el jardinero, le digo, ¿sabe qué? Móchelo. O sea, quítele lo más que pueda. O sea, literal, déjele el tronco nada más porque ese árbol está horrible, lleno de termitas, lleno de gusanos, de esos negros que dan calentura, solo tiran. O sea, terrible el árbol ese. Y le digo, ¿sabe qué? Móchele lo más que se pueda, pero no lo va a creer. No importa cuánto pase, nada más llueve tantito y el árbol vuelve a crecer y más frondoso. O sea, más frondoso de lo que cuando lo cortas. No importa qué tanto lo mochemos, o sea, le cortamos literal que hasta el tronco, todas las ramas, todo, o sea, literal como se ve de terror y vuelve a crecer todavía más frondoso. Yo no lo puedo creer, pero ¿sabe algo? Así también es en la liberación. Si usted echa fuera el espíritu, saca la rata, cierra la puerta, pero no arrancó las raíces, el espíritu vuelve a crecer. Por eso necesitamos entender lo que es la iniquidad. En este caso, la iniquidad son esas raíces que están dentro de nosotros. Ahorita voy a explicar exactamente lo que es esta iniquidad, que es la raíz, que es esa, la base, la semilla, lo que hace que todo lo demás vuelva a crecer. ¿Qué más? Dice, ¿dónde se origina la iniquidad? La iniquidad se encuentra en la caída de Luzbel. Quiero que leamos Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Dice así, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Quiero que leamos también el versículo 18, dice, de Ezequiel, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿De dónde nace la iniquidad? Justamente de aquí, de la caída de Satanás, de un pensamiento de Dios que se torció. O sea, literal, mucha gente en el mundo o en la iglesia siempre dicen, esta música es del diablo. ¿De cuándo acá el diablo es creador? El diablo no es creador de nada. Muchas veces nosotros como iglesia le estamos dando el poder a Satanás que no le pertenece. ¿Qué hace Satanás? ¿Qué sí puede hacer? Agarrar una idea pura de Dios y torcerla. Eso es lo que Satanás hizo. Satanás fue creado
como un ángel de luz. Fue creado, dice, era Luzbel. O sea, él era un ángel de luz él era un showman. De él salían luces. Dice que en su creación salían luces. Dice que sonaban los tamboriles, las flautas, que era hermoso, que brillaba, que resplandecía. Literal, ver a Satanás era como ir a un show de esos espectaculares que hoy tiene el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Usted no se ha preguntado por qué los shows del mundo tienen la mejor producción? Porque Satanás entiende lo que es la atmósfera. Porque cuando Dios lo creó en medio de las luces, en medio de la música. Él sabe lo que una atmósfera puede tocar a una persona. Y en la iglesia muchas veces, eso es del diablo. Nada es del diablo. Él no es creador de nada. Él simplemente tomó la idea pura de Dios y lo torció. Eso es lo que es la iniquidad. La iniquidad es el pensamiento, la idea pura de Dios torcida. Ahí se origina la maldad. En una idea que Dios tuvo, dijo, voy a crear un ángel de luz que me adore, que de él emanen luces, que ponga la atmósfera, que haga la adoración, que cuando yo vaya a entrar, sea él el que lleve a todo el mundo a entrar a mi presencia. Y Satanás se corrompió y torció la idea original de Dios, y ahí inicia la iniquidad. Se llenó de maldad, de malos pensamientos. ¿Qué es la iniquidad? Pensamientos torcidos de la idea original de Dios. Entonces, ¿dónde entra la iniquidad en el hombre? El día en que Satanás logra injertarle al hombre el pensamiento torcido de la idea original de Dios. ¿Cómo fue eso? Le dijo a Adán y a Eva, ¿sabe Dios que si comen de ese árbol serían semejantes a él? La pregunta aquí, no en Génesis dice, y Dios los hizo a imagen y semejanza. ¿Qué hizo Satanás? Un pensamiento de Dios puro lo torció. Y ahí se originó la iniquidad. Ahí entró la iniquidad al hombre. La maldad, la iniquidad de Satanás se conectó con la entrada que como hombres, como seres humanos le dimos a Dios, y nos conectamos con el mundo de las tinieblas. La iniquidad es el cordón umbilical que tenemos, es la conexión a la maldad en el mundo espiritual, que heredamos a nuestros hijos desde que son un embrión. Ay, papá. Es la semilla diabólica de donde todo el mal se origina y es transmitida desde nuestro nacimiento. Así como heredamos el color de la piel, el color de los ojos, el color del cabello, hoy está comprobado. Hoy si usted va al doctor, lo primero que te van a preguntar es, sus familiares padecen de esto, padecen de lo otro. Hoy la ciencia lo comprobó cuando estaba escrito hace muchísimo tiempo. Dice, se impregna en el corazón a través de pensamientos e intenciones que se oponen a la justicia, a la verdad, el amor y a todo lo que es Dios. La iniquidad, fíjese bien, es la suma de todos estos pensamientos torcidos o la suma de la maldad del hombre. La iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano en el instante que fuimos concebidos por nuestro papá o por nuestra mamá en el embrión. Miren lo que dice el Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice, no te inclinarás delante de ninguna imagen ni la adorarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy muy celoso y no compartiré con otros dioses la honra que me pertenece. Cuando castigo a alguien por sus pecados, el castigo alcanza a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos.
Hay otra versión que dice hasta la tercera y cuarta generación. Ahorita lo voy a explicar bien, pero quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y eso es a lo que quería llegar. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad, ya dijimos, es el pensamiento de Dios que se torció y entró en el hombre y lo heredamos a nuestras generaciones. La iniquidad, no necesitamos hacer nada. Solo fuimos concebidos y ya la traíamos con nosotros. Ustedes han visto a un niño que de repente hace lo malo y se esconde. ¿Quién le enseñó a ese niño que era malo? Ese niño ya lo trae. Por ejemplo, Valentina, o sea, nadie le enseñó a pegar, bro. Era un piojo chiquitito. Tenía como 3 o 4 meses y de repente agarraba a la gente así a cachetadas. De repente veía yo a Gigi, venía Gigi así arañada, así con... Gigi, ¿qué te pasó? Valentina se la había agarrado así. ¿Cuándo en la vida me vio a Valentina, a mí, agarrar a alguien así? ¿Y de dónde sacó la maldad? De la de la concupiscencia, porque ya la traemos. O sea, no necesitas aprenderlo. Hay pecados que no necesitamos aprenderlos, ya los traemos solitos. ¿Nunca te has preguntado, cómo es posible? Yo nunca le conté a mi hijo lo que hice. Yo nunca le conté a mi hija lo que hice y terminó haciendo lo mismo. Y yo nunca hablé. Mira, el otro día vi una serie que se llama de Jeffrey Dahmer, donde hablaba, no la vi, pero vi unas partes, no está horrorosa, no la vea, horrorosa, pero vi el juicio. Y eso fue lo que a mí me impactó, fue el juicio de lo que le hicieron. Porque le dice el papá, cuando lo enjuician, le dice, perdóname. Y él le dice, ¿por qué? Este hombre era malvado, o sea, mataba a la gente y aparte de que los mataba, se los comía. Era perverso, era un psicópata. Entonces lo enjuician y ya le dan obviamente cadena perpetua, pero cuando ya lo enjuician le dice el papá, ¿sabes qué? Perdóname. Y le dice, ¿por qué? ¿Tú qué tuviste que ver si tú nunca mataste a nadie? Le dice, porque yo siempre quise matar a alguien dentro de mí, pero nunca me atreví. Dice, por eso lo que hacía el papá era que desenterraba animales y los muertos los abría para ver lo que tenía dentro, porque el papá ya tenía esa iniquidad de maldad de matar, pero no se atrevió a hacerlo. El problema es que la iniquidad no solo visita de la misma forma, sino visita a la siguiente generación como una avalancha, peor cada generación. Por eso te das cuenta que el papá era una cosa y el hijo le salió peor, el doble. Y cada vez la maldad va aumentando, va en aumento, porque cada vez, o sea, yo me recuerdo la maldad que había en mi época y era maldad, pero no se compara con la maldad que hay hoy. ¿Qué le va a tocar a nuestros hijos? ¿Qué le va a tocar a nuestros nietos? Porque la iniquidad cada vez va avanzando y la maldad cada vez se va haciendo más grande. Uy. Ay, papá. Entonces, la iniquidad es nuestra unión con el mundo de las tinieblas, la unión que una persona puede tener por nacimiento. O sea, lo heredamos. Así como voltea a ver tus manos, a lo mejor son las manos que heredaste de tu abuelito. Yo cada vez que veo mis manos, veo las manos de mi mamá, o sea, literal, son igualitas. Es más, mis hermanos ven mis manos y me dicen, ¡qué bárbaro! Son las manos de mi mamá. O sea, hay cosas en ti que tú puedes reconocer cuando te ves al espejo o cuando alguien más te ve. Y dice, oye, no, es que tú tienes los ojos de tu papá
o la boca de tu mamá. Y nos damos cuenta que a veces somos un mix del abuelito, de la abuelita, ¿verdad? Tenemos un mix. Imagínate el mix espiritual que también tenemos. Ahora sí, quiero que pongamos el árbol, porque quise que me hicieran este árbol para poder explicar. Ay, Señor, dámela. Tenemos el bisabuelo, que sería la cuarta generación, ¿no? La primera generación, perdón. La primera generación, suponiendo que el bisabuelo, no sé, le dio... Voy a poner tu ejemplo, Fiamma, y lo voy a poner porque yo antes del servicio le pregunté a Fiamma si podía usar su ejemplo. Fiamma tuvo un tumor en la cabeza. ¿Sí? Corrígeme si digo algo que está mal. ¿Sí fue en la base del cráneo? Ella tuvo un tumor en la base del cráneo. La operaron, estaba en el hueso, pegado en un lugar muy difícil. Nadie no sabían primero qué era. Bueno, el caso es que la logran y la operan. Le abren y sacan ese tumor. Y después ella va a revisión y a los 6 meses, 4 meses, ella regresa con el doctor para revisión y le dice el doctor, el tumor creció el doble. O sea, no solo creció, sino creció el doble en 4 meses. Entonces dice que el esposo, que Sammy, le preguntaba, oye, Fiamma, no hay nadie en tu familia que haya tenido tumor. No, nadie en mi casa, ¿no? O sea, ellos no se explicaban qué pasaba. Entonces yo le dije a Fiamma, quiero orar por ti, porque se iba a ir a que la operaran. La iban a volver a operar por segunda ocasión, porque el tumor le había crecido por segunda vez. Entonces, al doble. Entonces ella viene antes de irse a que la operaran conmigo, y justo unos días antes de que viniera al encuentro de la liberación, me dice, pastora, ¿qué cree? Platicando con mi mamá no me había querido decir, me dijo, hijita, no te había querido decir porque no quería yo asustarte, pero yo tuve una tía que se murió de un tumor en el cerebro, en la cabeza. Una prima de ella. Estás hablando, vamos a suponer que esta es Fiamma. Supongamos que esta es Fiamma, ¿no? Dice, le confiesa a la mamá, no se lo quería decir para no asustarla, y se lo dice unos días antes de la liberación, y le dice, haz de cuenta que esta sea su mamá, ¿no? Porque fue por el caso de la mamá. Le confiesa a la mamá que una prima de ella, o sea, de la mamá, que en este caso sería una tía de Fiamma, fue la que tuvo el cáncer en la cabeza. Y dice que la operaron y le volvió a crecer. La vuelven a operar y le vuelve a crecer y le creció. Y la cuarta vez que le volvió a crecer, ella no se quiso operar y se murió. Entonces ella viene, Fiamma, y me dice, pastora, es generacional, es una iniquidad. Entonces, miren, ¿por qué les explico esto? Porque dice la Biblia, no tienen porque no saben pedir como conviene. Nosotros, cuando el enemigo viene, necesitamos determinar por dónde entró. Si es algo, una puerta abierta, si es una iniquidad que me está reclamando, porque la iniquidad lo que hace es que es la semilla de Satanás que tuerce, nos liga al mundo espiritual de maldad. Pero esta iniquidad, como leí hace rato, dice que nos atrae a nuestra propia concupiscencia, que somos tentados. Es decir, las tentaciones que va a ponernos a cada uno de nosotros no son las mismas. Cada uno va a ser tentado por la propia iniquidad que tiene. ¿Para qué? Para que esta iniquidad va a traer la tentación. O sea, a mí no me va a tentar con mujeres haciendo perreo, ¿me explico? ¿Por qué? Pues esa no es mi iniquidad. Pero a una persona que esa sea su iniquidad, no sé si me estoy explicando. Entonces, tú lo que tienes adentro, la iniquidad que te liga con el mundo de las tinieblas, va a traer las tentaciones que van a traer a ti.
Entonces esas tentaciones van a dar a luz el pecado, y el pecado da a luz la maldad, y la maldad da a luz las maldiciones generacionales. ¿Sí quedó claro eso? Ok, la iniquidad es la semilla torcida que atrae, ¿la qué? La tentación. O sea, vamos a ser tentados por la iniquidad. La iniquidad, esa tentación da a luz el pecado. El pecado es la maldad, y la maldad desata la maldición generacional. En este caso, teníamos a Fiamma con el tumor que le apareció de la nada. Encontramos que provenía de la tía. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué de la tía? A veces creemos que solo tendría que ser de esta línea: abuelo, mamá, papá y yo. Pero no, como es de la línea generacional, la primera sería el cual el bisabuelo tuvo hijos. Todo lo que viene del bisabuelo, desde esa generación, ya nos toca. A veces se salta generaciones. A veces, a lo mejor el bisabuelo era el que tenía el tumor o la genética del tumor, y se saltó a la generación de sus hijos y dijo, ya la libré. Pero no quiere decir que en la genética espiritual no esté. Y le tocó a esta generación, en este caso a la tía. Entonces, no solamente sus hijos son los que se tienen que cuidar de esto, sino ¿por qué le tocaría a Fiamma? ¿Por qué? Porque la maldición provenía de acá. No sé si me expliqué con esto. Ahora, vamos a ver. Salmo capítulo 51, versículo 1. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué nos está enseñando aquí David? Que la iniquidad viene implícita en cada uno de nosotros desde que nacimos. Todos y cada uno de nosotros, por cuanto todos pecaron. Dice, estamos destituidos. Desde que nacimos, fuimos concebidos, ya la maldad venía implícita en nosotros. Y esa maldad va a provocar que sean las tentaciones que empiezan a pasar en tu vida. Entonces, ahora, las iniquidades desatan la maldad y la maldad provoca las maldiciones. Una maldición, ¿qué es una maldición? Es el pago por Dios sobre una persona y su descendencia como resultado de su iniquidad. Las maldiciones pueden identificarse a través de varios síntomas recurrentes. Atención, voy a dar algunos síntomas de maldiciones. No podemos hablar de todas las maldiciones porque no nos daría el tiempo y quiero ministrar. O sea, hay millones de maldiciones. O sea, hay un montón de maldiciones que podemos tener. ¿Quiere usted leer de las maldiciones? Lea Deuteronomio 28. Ahí explica muy bien los primeros son de bendición y luego los demás son todos los de maldición. Pero hay muchas maldiciones. Voy a explicar algunas y voy a explicar algunos espíritus y ahí les voy a poner las citas bíblicas si lo quiere buscar en su casa para que usted lo pueda ver por dónde entraron. ¿Estamos listos? Problemas financieros, maldición generacional de problemas financieros crónicos, pobreza y miseria. ¿Cuál fue la causa? Que en la línea genética hubo o robo, o fraude, brujería o hechicería, idolatría, confiar en el hombre antes que en Dios, robarle a Dios en diezmos y ofrendas, jurar falsamente en nombre de Dios. La cita bíblica, Malaquías 3, 8, 9. Nos preguntamos, ¿por qué está la maldición de problemas financieros crónicos, pobreza y miseria? Alguna de estas cosas
tuvieron que haber en nuestra línea genética? Desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Seguimos? ¿Estamos aprendiendo algo hoy? Ahorita vamos a ser libres. ¿Cuántos están sintiendo que la atmósfera ya está cambiando? Segunda, problemas ginecológicos en la mujer. Causa. Incestos, por ejemplo, yo tuve problemas ginecológicos. ¿Cuáles fueron esos? Yo no puedo tener bebés. Médicamente tenía endometriosis y todo eso. ¿Qué pasó ahí? En mi familia se casaban primo con primo, tío con tía. O sea, nada más para que se lo pongo así. Mi abuelo paterno se llamaba Carlile Oropesa Éboli. Mi abuela se llamaba Rosalía Éboli Oropesa. ¿Se está dando cuenta? Es real. Esto es real. Y por parte de mi mamá, mi abuelo se llamaba Nicandro Ocaña Priego y mi abuela María Luisa Ocaña. Mi mamá es Ocaña. ¿Ni por dónde irle? Solo tengo 3 apellidos. No sé si me estoy explicando. Está, ni cómo negarlo. Causas: incesto, adulterio, divorcio, perversiones sexuales, abortos, pornografía, fornicación, rebeldía y desobediencia. Cita bíblica, Génesis 3:16. ¿Seguimos? Enfermedades crónicas. Siempre está enfermo de algo. ¿De dónde entra? Causa: hechicería, idolatría, derramamiento de sangre. ¿Por qué el niño se enferma siempre? Desde que nació se enferma. Habría que ver si en nuestra línea no hubo un derramamiento de sangre, no hubo hechicería, idolatría. ¿Seguimos? Propensión a accidentes. Causa: homicidio, muerte, derramamiento de sangre. Una persona que siempre está propensa a accidentes, quiere decir que en su línea generacional hubo o asesinato, o sea, homicidio, alguna muerte o se derramó sangre de alguna forma. Porque puedes derramar sangre sin que llegues a la muerte, a asesinar a alguien. En las peleas, cuando peleas con alguien en un aborto, es un derramamiento de sangre. Ok, problemas maritales, divorcio, deslealtad. Causas: hubo divorcio en la familia también, deslealtad en la familia, idolatría, hechicería, incestos, adulterio. Muertes prematuras, suicidios. La causa: homicidio, derramamiento de sangre, idolatría, hechicería, amor al dinero. Ahí tienen los versículos para que ustedes los estudien en su casa. Problemas de robos continuos, fraudes, herencias paralizadas, pérdida total de casas o propiedades. Causa: robo, fraude, tráfico ilegal de mercancías, tráfico de esclavos o de blancas, orgullo. Ahí les va. Muchos de nosotros estamos pagando lo que nuestras generaciones hicieron. Hay muchos que provienen de gente española que traficó con esclavos, que robó tierras. Y hoy nos preguntamos, ¿pero por qué el despojo tan grande en la familia? No sé si me explico. Ay, mamita. Bueno, no todos los españoles que vinieron hicieron eso, pero hay mucha gente que sí lo hicieron, que traficaron con esclavos, con blancas. Ay, mamá. Problemas mentales, locura, Alzheimer, demencia senil. Causa: orgullo, altivez, confianza en las riquezas, testarudez. En nuestra herencia genética, alguien testarudo, o sea, alguien que sabe lo que tiene que hacer, pero aún así continúa, es testarudo, necio. Alzheimer, demencia, locura, problemas mentales.
destrucción de diversas índoles, causa homicidio, violencia, borrachera, drogadicción, brujería, idolatría, suicidio, agravios de todo tipo y abusos de todo tipo, violación, abusos, calumnia, lengua maldiciente. Volverse errante, ser echado de su propia tierra, vivir como ilegales en tierra ajena. Hermanos, vivir como ilegales en tierra ajena a veces también es por maldición. A veces Dios te envía a otra tierra por propósito, no siempre es por ilegal, pero cuando te vas de ilegal porque la tierra te vomitó, no sé si me explico, es muy diferente cuando es porque Dios abrió la puerta y te envió a un lugar. Porque no es que porque vivas en otro país ya tuviste esta causa, no solamente por vivir en otro país. Hay veces que el propósito pide que te vayas a otro país, pero cuando tu propia tierra te vomita, o sea, no encuentro nada, esta tierra no tiene nada, ¿cómo no? Cuando la tierra te vomita y tienes que ir errante a otro país a buscar la causa, homicidio, hay gente que ya se está empezando a liberar. Si me ayudan, por favor, los líderes, por allá a moverse. Ustedes no se preocupen, ya el Espíritu Santo está empezando a moverse. Ahí ayúdenme los líderes que les pedí, empiecen a moverse. Ustedes tranquilos, que ya el Espíritu Santo, si me ayudas también con el piano, ya el Espíritu Santo está fluyendo. ¿Y quiénes somos nosotros para parar su fluir? Pero no sé si pudieran sentir cómo cambió la atmósfera. La causa es que hubo homicidio, tal vez en nuestra familia pasada, confianza en la riqueza, o sea, que confiamos en que el hombre o el trabajo o algo más va a venir la riqueza, confío en el dinero y no en Dios. Derrota en contra de los enemigos. Cuando viene un enemigo y trae una derrota a nuestra vida, tranquilos. Derrota en contra de los enemigos. Causa idolatría, hechicería, rebeldía. Ahora, pastora, ya me di cuenta que estoy curtida. ¿Cuántos me pueden decir, ahora lo entiendo todo? Sí, yo también. Mire, nada más le voy a decir esto. Yo me llamo Silvia Leticia. No podía tener bebés científicamente. O sea, porque me salió quistes, de endometriosis en mis ovarios y todo, estaba llena de... Me pusieron Silvia Leticia por la hermana de mi papá, que se llama Silvia Leticia también. Ella nunca pudo tener hijos. Le sacaron la matriz. Hay cosas que nos ligan. Hay veces que es por el nombre, o hay veces que no tenemos que hacer nada. A mí, en este caso, la maldición generacional vino a mi vida, se ligó con el nombre, porque fue por la hermana de mi papá, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo te va a empezar a ir mostrando, ya por eso se habló en el pasado, ¿te acuerdas? Las puertas cerradas, para que, ¿dónde vas a cerrar la puerta? Y por eso puse las causas de lo que pudo haber, a lo mejor tú empezaste a ver en tu familia, pero hay muchísimas más cosas que no están aquí, que a lo mejor tú estás diciendo, bueno, esto ha pasado en mi familia, puede haber entrado por esto, porque por ejemplo en el caso de Fiamma, ella no sabía que una tía había tenido ese tumor, y ahí donde estás, el Espíritu Santo te va a empezar a revelar, y si no, yo te animo, investiga en tu rama generacional. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
cada golpe que Jesús llevó fue por un área en específica. Se llevó nuestras enfermedades, cada latigazo, me imagino que decía diabetes, decía artritis. Yo no sé, cada latigazo tenía un propósito. No, dice la Biblia que ni una tilde, ni una jota de lo que pasó en la Biblia pasa sin una razón. ¿Tú te imaginas en el cuerpo de Jesús? Cada latigazo tuvo un propósito. Cada herida en su cuerpo tuvo un propósito y esa era nuestra libertad. Y dice la Biblia que Él quedó molido. Es decir, su cuerpo se desfiguró del parecer humano. ¿Qué nos quería decir? Que no hay maldición generacional, que no hay maldad, no hay pecado, no hay iniquidad que Él no pueda derrotar. Está en la cruz del Calvario, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ahora, el versículo que a mí ¡wow! Isaías capítulo 10, versículo 11 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? A Jesús. Porque si usted sigue leyendo, Isaías está hablando de Jesús. Dice, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, diga conmigo, ¿qué dice? Verá linaje. ¿De quién está hablando? ¿De quién? ¿Qué está diciendo este versículo? Que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Y quién es el linaje que verá Jesús? Nosotros. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué sucedió? Me ponen el árbol. Esto pasó. Esto fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. No. Esto fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cambió nuestro linaje. Hubo un cambio, un switch en el mundo espiritual. Y nuestro linaje dejó de ser un linaje de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, al linaje de Jesús. Dice, verá linaje. Disfrútenlo. ¿Qué?